Dice dice Génesis capítulo 3, perdón, versículo 8 al versículo 13. Génesis capítulo 3, versículo 8 al versículo 13. Leo en la Biblia de las Américas. La NBLA dice: Y oyeron al Señor, Dios, que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios dijo, versículo 11: ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, dijo la mujer. Respondió la mujer. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro pasaje para el día de hoy. Si notan, ahorita lo que hemos observado hasta este momento es cómo es que surgió el pecado en Adán y Eva. Y por lo mismo quiero comenzar con unas palabras de un teólogo y pastor muy importante en la iglesia. Él, hablando acerca de la tentación, escribió un pequeño libro. Y en ese libro, él narra básicamente cómo sucede la tentación. Y lo narra de una forma muy similar a lo que sucedió con nosotros cuando observamos esto la semana pasada, ¿sí? Lo que observamos nosotros la semana pasada es que la tentación surgió por olvidar a Dios. Surgió porque cuando tú olvidas su palabra, o olvidas que Él está arriba de ti y tienes que seguir su voluntad, olvidas que estás con Él, ¿sí? Caes en la tentación, ¿sí? Y eso es lo que sucedió con Adán y con Eva. Eva estaba escuchando la voz de la serpiente y no estaba escuchando lo que dijo Dios, no estaba pensando en Dios y entonces cayó. Y entonces este escritor, que te voy a colocar el nombre, no lo voy a intentar pronunciar porque la verdad no estoy muy seguro cómo se pronuncie, muy importante, teólogo, si pueden búsquenlo. Él estuvo durante la Segunda Guerra, fue parte de los que bueno, vivió este horrible holocausto que pasamos en la Segunda Guerra, ¿no? Entonces él dijo acerca de la tentación: con poder irresistible, el deseo se apodera de la carne. No importa si es deseo sexual, o ambición, o vanidad, o deseo de venganza, o amor por la fama y el poder, o codicia por el dinero. El gozo en Dios es extinguido en nosotros y buscamos todo nuestro gozo en la criatura. Noten hasta ahorita lo que ha dicho. Dijo, con poder irresistible, el deseo se apodera de la carne. O sea, hay un deseo, el deseo sexual, el deseo de la codicia, el deseo de la vanidad, cualquier deseo. Y ese deseo se apodera de ti como irresistiblemente y el gozo en Dios se extingue. Dejas de querer a Dios, ¿sí? Porque este deseo es tan grande que está tomando todo tu ser, este deseo por lo sexual o por la ambición, ¿sí? O por cualquier otra cosa, toma por completo tu ser y extingue todo gozo en Dios. Y en este momento, continúa la cita, en este momento Dios es bastante irreal para nosotros. Pierde toda realidad y solo el deseo por la criatura es real. Satanás, dice él, no nos llena aquí de odio por Dios, sino de olvido de Dios. O sea, aquí está diciendo él, lo principal que hace Satanás para que tú caigas no es decirte odia a Dios. Lo principal que dice es olvida a Dios. ¿Sí? Una vez que lo olvidas, te cedes al deseo y actúas con estas obras que son odio de Dios, ¿sí? Pero la forma en la que lo consigues diciéndote, olvídalo, olvida a Dios, ¿sí? Y continúa él, la lujuria así despertada envuelve la mente y la voluntad del hombre en la más profunda oscuridad. Se nos quitan los poderes de clara discriminación y decisión. O sea, uno deja de pensar correctamente y las preguntas se presentan. ¿Qué preguntas?
¿Se acuerdan ustedes la semana pasada? La semana pasada le preguntó Satanás a Eva, acerca de la palabra de Dios, ¿no? Y entonces haciendo eso, Satanás estaba colocando la duda de, ¿será Dios bueno? ¿Estará actuando Dios de la mejor forma con ustedes? ¿Les está permitiendo ciertas cosas y otras cosas no? ¿Por qué? ¿No? Y siguen saliendo dudas. Y aquí este pastor, Bonhoeffer, lo resume muy bien con estas preguntas. Chequen, él dice que cuando nosotros somos tentados, surgen en nosotros estas preguntas, de forma inconsciente, no necesariamente consciente, ¿ok? Pero dice él, surge la pregunta, ¿es realmente pecado lo que la carne desea en este caso? O sea, lo que yo estoy a punto de hacer, lo que quiero hacer, lo que deseo hacer, ¿realmente será pecado? ¿Realmente estará mal? ¿Sí? Y nótese, usualmente, como hacemos esta pregunta, buscamos justificarnos, ¿no? Y decimos, no está mal. No está mal lo que estás haciendo por estas circunstancias. No está mal lo que estás haciendo porque ellos no saben lo que tú estás pasando. No está mal lo que estás haciendo porque... Y continúen llenando ustedes la respuesta, ¿va? Otra pregunta, otra pregunta. ¿Realmente no se me permite? Si se espera de mí ahora aquí, en mi situación particular, que haga esto, no lo pronuncié bien. Se espera en verdad, lo voy a refrescar para que se entienda más. Se espera en verdad de mí ahora, en mi situación actual, que, que, que realice esto, ¿sí? Entonces está diciendo la misma idea, básicamente es, realmente sí se me permite por mi situación, ¿sí? Y entonces termina la cita. Es aquí que todo dentro de mí se levanta contra la palabra de Dios. O sea, a través de esto es que se levanta nuestro ser contra la palabra de Dios y lo olvida. ¿Sí? Quería leerles eso porque si lo estoy bien honesto, nada más es muy impactante. Y es lo que pasa con todos. Y es lo que pasó con Adán, con Eva. Cuando en este caso Eva se encontraba en el jardín del Edén y escuchó la voz de la serpiente, su respuesta fue, como observamos la semana pasada, fue minimizar la palabra de Dios, fue agregar a la palabra de Dios y fue suavizar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Minimizó la bondad de Dios porque no recordó que Dios le había dado todos los árboles, ¿sí? En vez de eso, dijo, se nos dieron algunos árboles, ¿no? O se nos dieron árboles, más bien es lo que dijo, ¿sí? Pero minimizó que la bondad de Dios había sido enorme con ellos. No pensó en eso, ¿sí? También agregó a la palabra de Dios, porque si se acuerdan ustedes, agregó como viendo a Dios más estricto, diciendo, si tan solo tocares ese árbol vas a morir. Pero Dios nunca dijo eso, ¿sí? Agregó a la palabra de Dios y suavizó su palabra, porque también dijo, esto que yo estoy haciendo no va a llevar a muerte segura. Podría morir, pero también podría no morir, ¿no? Y Satanás, aprovechando eso, fue y hizo que olvidara por completo a Dios. Entonces hubo un punto en el cual ella observó con deseo y ya no estaba pensando en Dios en lo absoluto. Ya no se menciona a Dios en esa sección. ¿Sí? Entonces es lo que pasó antes del pasaje que tenemos el día de hoy. ¿Sí? Y unido a eso no solo fue tentada Eva, fue tentado también Adán. Y la tentación y el pecado de Adán, amigos, fue más grande, tuvo más culpa. Eso lo tenemos que recordar de la semana pasada. Va a ser importante para el rato. Pero quiero que lo noten nada más. Tenía más culpabilidad. Ya les dije unas razones la semana pasada. Ahorita quiero agregarles otras más. ¿Ok? Tenía culpabilidad, primeramente, porque la palabra de Dios fue dada específicamente a él. O sea, si ustedes observan Génesis capítulo 2, cuando se dice que no tiene que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí solamente estaba presente Adán. O sea, Adán tenía la mayor culpabilidad porque él lo recibió de una forma directa, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces había sido dada directamente a él la palabra de Dios, primera razón. Segunda razón, tenía culpabilidad, mayor culpabilidad. ¿Por qué? Porque estuvo durante la tentación. Estuvo durante la tentación.
Y aquí hay un argumento que no les di la semana pasada, de por qué se sabe que estaba. La semana pasada, si se acuerdan, les dije, porque al final del versículo de la sección de la semana pasada, cuando Adán come del fruto, se dice, Eva comió y le dio a su esposo o su hombre que estaba con él, con ella, ¿sí? Más bien, con ella, ¿sí? Entonces, si notan, dice que estaba ahí. Pero ese no es el único argumento para saber que estaba ahí. También está el argumento de ver que en Génesis 3, versículo 8 al versículo 13, cuando la serpiente habla en plural, le habla a las personas en plural. O sea, dice, ustedes, se les dijo esto, ustedes no van a morir. ¿Sí? Si ustedes chequen el pasaje, Génesis capítulo 3, versículo, no era el 8 al 13, perdón, ese es el de ahorita, el versículo 1 al 5, Génesis 3, versículo 1 al 5. La serpiente les habla diciendo, con que Dios les ha dicho, plural, ¿sí? En el hebreo está claramente el plural, ¿sí? Se les dijo, versículo 4, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Noten, a pesar de que está hablándole específicamente a la mujer, principalmente, también de todos modos habla en plural y dice, ustedes no van a morir, ¿sí? Ciertamente no morirán ustedes, ¿sí? Pues Dios sabe, versículo 5, que el día que de él coman, se les abrirán los ojos. ¿A quiénes? A los dos. Y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Sí? Entonces está hablándole a los dos, a pesar de que se dirige primeramente a la mujer. Está hablando ahí, a los dos. Entonces tiene mayor culpabilidad porque él está escuchando la tentación y no está haciendo nada. ¿Sí? Está escuchando la tentación de la serpiente a Eva y no está haciendo nada. ¿Ok? Y tercera razón, porque se sabe por la escritura que Adán no fue engañado. Adán pecó, podríamos decir nosotros, con completo conocimiento. ¿Ok? Se sabe por la escritura. Porque si ustedes van a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14, si quieren vayan, los espero. 1 Timoteo 2, 14, se observa que en este versículo se dice que Adán no fue engañado, sino que fue Eva. Y entonces Eva pecó. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué implica eso? Implica que Adán no fue engañado. Que cuando él pecó, él no lo estaba haciendo por haber sido engañado. Como que se le dijera básicamente, esto tú no lo sabes, estás confundido y entonces caes. Sino más bien él completamente consciente cae. ¿Sí? Dice el versículo, 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. ¿Sí? Adán no fue el engañado. Él escuchó la palabra de la serpiente y sabía qué estaba pasando. Él vio cómo Eva comió del fruto y después de ver que lo comió y ver que no se había muerto, dijo, ok, voy a comer. Y comió. ¿Sí? Y consecuencia de eso, la armonía se rompió con Dios y con entre ellos. ¿Sí? Entonces ahora sí, eso es lo que pasó. Y eso es lo que tenemos nosotros en este momento, hasta este momento. Ahora, ya llegando a nuestro pasaje, Génesis 3, versículo 8 al versículo 13, lo que sucede es que se ve el impacto del pecado. ¿Ok? Y la razón con lo que quiero que comencemos el día de hoy, básicamente, es darnos cuenta que ellos murieron en ese momento. Hubo una muerte instantánea. Entonces, si quieren colocar algún punto, colóquenle. Adán y Eva sí murieron. ¿Sí? Adán y Eva sí murieron. ¿Por qué? Porque pues usualmente pensamos, pues no murieron, ¿no? No, sus cuerpos no cayeron de repente y su corazón dejó de latir, por tanto no murieron. ¿Ok? Pero sí murieron, amigos. Y murieron en un sentido bíblico. Tenemos que darnos cuenta que la interpretación que tiene la Biblia de las cosas
en muchas formas difiere de la que nosotros tenemos de las cosas, ¿no? Y por eso cuando define alguna cosa la palabra, la define de una forma distinta en ocasiones a la que nosotros definimos. En este caso, la muerte definida a través de la escritura no es que se separe tu corazón y ya, ¿sí? Es más bien un reversa de la vida, ¿ok? Algo así como podemos decirle lo contrario a la vida, ¿sí? Pero como también la vida no se observa como nada más que nazca tu corazón, que nazca tu corazón, que lata tu corazón, ¿sí? Sino que se observa referencia a la vida como una plenitud en la existencia, en relaciones, con Dios, ¿sí? Por lo mismo la muerte se observa de esta misma forma. Y por eso cuando ellos pecaron, inmediatamente sucedieron ciertas cosas, que se rompió esa relación con Dios, que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y entraron en vergüenza. Y eso ya eran las, este, las evidencias de esta muerte de la que estamos hablando. ¿Sí? Entonces vamos a unos pasajes que nos ayuden a observar esto, que la definición de la Biblia es un reversa de la vida, algo contrario a la vida, haciendo referencia a una plenitud. Noten, unos pasajes. Por ejemplo, Juan 5:29. Si pueden acompañarme por allá. Juan 5:29. Ese es este, un pasaje bastante importante en la escritura porque nos habla acerca de la resurrección final, cuando resuciten los justos y también cuando resuciten los que murieron sin Cristo para juicio, ¿qué va a pasar? ¿Ok? Nótese la forma en la que habla acerca de cada una de las resurrecciones. Dice, chequen, saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. ¿Ok? Entonces, si tú piensas, los que hacen lo bueno van a ir a una resurrección de vida, cuando dice los que practican lo malo, ¿a qué resurrección irían? Irían a una resurrección de muerte, ¿sí? Lógicamente, si unos van a resurrección de vida, otros van a resurrección de muerte. Ok. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Dice, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio, de condena, ¿sí? Notes ahí que muerte no está significando, este, simplemente vas a dejar de existir. No está significando simplemente vas a dejar de tener un corazón que lata. Está significando vas a ser juzgado, ¿sí? La persona que está muerta es la persona que está juzgada. Un pasaje muy similar en Daniel capítulo 12, versículo 2, se lo leo yo. Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Nótese, vida eterna y del otro lado, muerte eterna, pero descrita así, el desprecio eterno. Muerte, desprecio, ¿sí? Por eso están unidos estos dos, ¿sí? La muerte no significa nada más que no va a vivir, que no va a vivir físicamente. Significa que hay un desprecio de parte de Dios, ¿sí? Significa que está separado de todo y su existencia es disminuida, aunque aún así existe, ¿sí? Entonces, es lo que sucedió con Adán y Eva. El pecado inmediatamente penetró en cada una de las esferas de su ser y en ese momento estaban ellos completamente pecaminosos. Ya habían muerto completamente, ¿sí? Esto es muy, muy importante porque esa condición de la que vamos a hablar, de la que estamos viendo aquí ahorita con Adán y Eva, es la misma condición en la que estabas tú y yo antes de que llegáramos a Cristo. Y es la misma condición en la que están todos aquellos que tú conoces que no han llegado a Jesucristo. Todos ellos están exactamente igual en esta condición de muerte, ¿sí? A la que Adán y Eva entraron. Adán y Eva estaban vivos, entraron a la muerte y así están todas las personas que no han llegado a Cristo. Y así estábamos tú y yo. Por si se acuerdan de un pasaje muy importante, Efesios capítulo 2, versículo 1, Efesios 2:1, si pueden vayan para allá, nos habla de cómo estábamos antes de ser rescatados como cristianos. ¿Y qué se nos dice? Se nos dice que estábamos muertos, ¿sí? Nuestro corazón latía,
Teníamos pensamientos, teníamos sentimientos, teníamos emociones, pero estábamos muertos. Dice Efesios 2:1, Cristo les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Sí? Estaban muertos. Por eso, Adán y Eva, lo que estamos observando aquí es su muerte y cómo resultan las cosas después de su muerte. ¿Qué surge de su muerte? Surgen este, podemos decir nosotros, un paradigma para todos los demás. O sea, ellos son como el ejemplo de cómo son todas las demás personas que están muertas en sus delitos y pecados. ¿Sí? Entonces vamos a observarlo así. Ahorita vamos a observar cada uno de estos versículos, viendo qué sucedió, pero siempre con esta misma idea. Esto es lo que sucede con una persona que está muerta en sus pecados. ¿Sí? Porque eso pasó con ellos. Ellos estaban muertos en sus pecados y por eso respondieron como respondieron. ¿Sí? Entonces vamos a pensarlo de esta forma. Entonces vamos a observar qué sucedió y luego cómo eso todavía sucede el día de hoy con todas las personas que están muertas en sus delitos y pecados. ¿Sí? Y aún con nosotros en ocasiones también llegamos a actuar de esta forma, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasó. Ok, nos va a dar una lista de qué es lo que sucedió. Lo que sucedió es que, primeramente, Dios los buscó. Dios los buscó. Porque si ustedes notan el pasaje, a pesar de que ellos murieron en sus delitos y pecados, y lo que pudo haber sucedido en ese mismo instante es que fueron a la condenación y se inaugurara el lago de fuego, no sucedió así, ¿sí? Lo primero que sucedió fue que Dios los buscó. Y eso sucede con todas las personas que están muertas en sus delitos y pecados. Dice el versículo 8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Ok, noten. A pesar de que Dios está presente en todo lugar, en todo momento, ¿sí? Tenemos que recordar aquí que este jardín del Edén era un lugar especial para la presencia de Dios. Entonces, se notó en cierta forma cómo es que Dios se encontraba entrando a este lugar. Denme 2 segundos. Ok. Ajá, se notó en cierta forma cómo es que entraba la presencia de Dios. Y en este caso, notamos eso porque dice de la siguiente forma, dice, oyeron al Señor Dios que se paseaba, ¿sí? Entonces se notaba una presencia especial de parte de Dios ahí. Y en este caso, Él estaba mostrándose para acercarse a ellos. Él se acercó a ellos, ¿sí? Pero seguido de eso, ¿qué acción vimos? Vimos la acción de que ellos se escondieron. Entonces, ellos se escondieron. Segunda acción. Ahorita vamos a ver cómo es que todo esto se ve en gente del día de hoy, como les comentaba, pero primero quiero que veamos cómo es que sucede aquí en la escritura, ¿ok? Dice, ellos se escondieron. ¿Por qué? Porque dice, entonces, versículo 8, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto, ¿ok? Entonces, sintieron algo en ese momento, Adán y Eva, que ameritaba que ellos se escondieran. Sintieron quizás en este momento que lo que habían colocado para cubrirse ellos su desnudez quizás no era suficiente y entonces se escondieron detrás de unos árboles del huerto. ¿Ok? Ahora nomás ahí noten por un instante la, este, ¿cómo podemos llamarle esto? Mm, ¿cómo se llama esto? Deme 2 segundos. El engaño, sí, el engaño.
no tengo una mejor palabra. Déjeme ver si encuentro otra palabra. Sí, no tengo una mejor palabra. Noten el engaño tan grande que se hicieron ellos en sus mentes, de que podrían esconderse de Dios. ¿Sí? Porque eso es lo que pasó. O sea, ellos pensaron, ok, ¿cómo voy a esconder de Dios? Me voy a colocar detrás de un árbol. Y si ustedes notan, al menos para nosotros que sabemos que Dios está en todo lugar, eso parece algo bastante, este, bastante ingenuo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues Dios no puedes esconderte tú en lo absoluto de Dios, ¿sí? Sin embargo, eso es lo que pensaron Adán y Eva, ¿sí? Nosotros tenemos que recordar, como bien decía el salmo que escogieron para el evento de Teens, el que sucedió hace como un mes, decía ese pasaje, ¿se acuerdan ustedes? Decía el Salmo 139, versículo 7 al 9. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar. ¿Sí? Está diciendo básicamente, tú no puedes oír de la presencia de Dios. La presencia de Dios está siempre en todo momento delante de ti. ¿Sí? Pero Adán y Eva estaban pensando que podían oír de la presencia de Dios. ¿Ok? Noten eso en esto. Y noten que ni siquiera podían huir en sus pensamientos. Porque si vemos también el resto de la escritura, también nos dice que Dios sabe los pensamientos que tenemos cada uno de nosotros. O sea, no solamente nos, nos observa en todo momento y nos conoce en todo tipo de acción, en todo tipo de parte de nuestro ser, sino hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Sí? Se nos dice en el Salmo 139, Salmo 139, 2, se nos dice también, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. ¿Okay? O sea, no hay nada privado para Dios y no podríamos escondernos de Dios y aún así estas personas estaban pensando que podían esconderse de Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estaban muertos espiritualmente. Entonces, noten eso, ya si lo explicamos ahora desde el punto cómo sucede eso el día de hoy para las personas que están muertas espiritualmente. ¿Cómo sucede esto? Sucede exactamente igual. Dios está buscando a todas las personas y se enuncia de forma clara a todas las personas, ¿sí? A través de su universo, a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, y la predicación de las personas que leen esta Biblia, ¿sí? A través de los pensamientos, porque Dios también se revela en lo que sería la conciencia de la persona, ¿sí? Pero todas estas personas reaccionan de una misma forma. Como están muertas espiritualmente, se esconden de Dios. Y se esconden de Dios en este caso, si lo observamos como en un momento ya actual, a través de buscar algunas ayudas que los ayuden a esconderse. Por ejemplo, se esconden a través de religiones, se esconden a través de pasatiempos, se esconden a través de algo que les ayude a olvidar que existe Dios. ¿Sí? Pues ustedes observan, todas las religiones lucen como intentos de buscar a Dios, pero creadas con la mente humana, los alejan del verdadero Dios. ¿Sí? Porque ahí tú colocas un Dios que no tiene ira, un Dios que no juzga el pecado, ¿sí? Y entonces buscando alejarte de ese Dios, este, creas un nuevo Dios, un Dios falso que no tiene esa ira, que no rechaza ese pecado, ¿sí? Un Dios falso que tú puedes llegar a estar bien con él, con tus propias acciones humanas, ¿sí? Entonces te ocultas del Dios verdadero, ¿ok? Y eso sucede con estas personas. Pero les digo otra vez, es muy patético porque no podemos escondernos de Dios, ¿no? A pesar de que hagamos todas las barreras que queramos, de todas maneras, Dios sigue ahí, ¿sí? Y entonces vemos el siguiente paso, de lo que pasó con Adán y Eva. 3. Dios los encontró. Dios los encontró. Dice el versículo 9.
pero, noten el pero, ¿ok? Se escondieron, versículo 8, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles de huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Ok? Aquí hay algo bien bonito, porque cuando hablo aquí de Dios los encontró, estamos hablando acerca de que Dios los encontró con su gracia, ¿sí? Porque si notan, la forma en la que respondo otra vez no es una de un juicio inmediato. A pesar de que sí está la ira, y se nos dice en la palabra que Dios está irado de forma constante contra los impíos, aún así, Él se está acercando de una forma llena de gracia. Y entonces aquí se acerca con una forma llena de gracia que se ve expresada en una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde estás? ¿Sí? Que eso no es una pregunta para saber su locación física, sino es una pregunta que está buscando una solución, está buscando un arreglo, es una pregunta de remedio, ¿ok? Como cuando un padre le pregunta a su hijo, después de que ha desobedecido, ha hecho algo malo, le pregunta, ¿sabes lo que hiciste? Le pregunta, ¿deberías estar haciendo eso? ¿Sí? Le dice, ven aquí, ven a mí. Y eso es lo que está haciendo Dios con Adán. Le está dando esta pregunta para que él salga de su lugar donde está escondido y se acerque a esa gracia de Dios. ¿Sí? Entonces está haciendo un proceso lleno de gracia y eso lo hace Dios también con todos. Esta palabra que se está predicando en el mundo, la Biblia, que nosotros orgullosamente agarramos y tenemos que hablar a todos. Esa es la respuesta de gracia de parte de Dios, que se le habla a la gente muerta que se está ocultando de parte de Dios. ¿Sí? Y nosotros nos acercamos con Él. Y con esta palabra hacemos un llamado a esas personas y les preguntamos, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Deberías estar ahí? ¿No? Ahora, sin embargo, noten la respuesta que Adán realiza, porque otra vez la respuesta de Adán, si ustedes notan, no contiene absolutamente ninguna conciencia de su mal, ¿sí? A pesar de que él ya sabe que comió del fruto, su respuesta no es comí de esto, sino es versículo 10. Su respuesta es, él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Notan? No había nada de malo en lo que había hecho aquí Adán. Sí. Adán estaba más consciente de su desnudez de lo que estaba consciente de su pecado en contra de Dios. Y la única cosa que confiesa aquí es que sentía temor. No confiesa que había realizado algún mal. Entonces, si notan ustedes, aquí lo que surge también en Adán es esa concentración de forma grande en él. Ya no se concentra en Dios. Ya no es qué le sucedió a Dios. Pecaron gente, pecamos nosotros en contra de él. No, ahora es qué me sucedió a mí. Yo estaba desnudo, sentí temor, me escondí. ¿Sí? Estoy pensando más bien en lo que yo siento que en lo que es el pecado en contra de Dios. ¿Sí? Y ustedes notan, eso también pasa con todo el mundo. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 11, no lo busquen, famosamente dice, no hay nadie que busque a Dios. ¿Sí? Y sí búsquelo. El Salmo 14 es el versículo que está citando Pablo aquí, en Romanos 3:11. Pero no más quería que lo supieran para que sepan, cada vez que leemos Romanos 3, versículo 10 en adelante, se está pensando primeramente, versículo 10 y 11, en el Salmo 14, versículo 1 al versículo 3. Entonces, si pueden, vayan para allá. Salmo 14, versículo 1 al versículo 3. Y noten que eso pasa con todas las personas en todo el mundo. Todos los que están muertos espiritualmente, a pesar de que Dios los encuentra con su gracia, ellos no lo encuentran de vuelta. Ellos simplemente reaccionan de una mala forma, ¿no? Y entonces no buscan a Dios. Chequen. ¿Qué dice el Salmo 14? Dice el versículo 1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Es la respuesta. No hay Dios. A pesar de que nos quiere encontrar con su gracia,
No hay Dios, todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde el cielo, desde los cielos, sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado. Quiero que noten en específico esos dos versículos. El versículo 2 dice, el Señor ha mirado a todos. Es lo que dice el versículo 2. Para ver si hay alguien que busque a Dios. ¿Y cuál es la respuesta del salmista? No hay ninguno. Todos se han desviado. Versículo 3. ¿Sí? Entonces, noten lo grande que es eso, porque estamos hablando que todos los que están muertos espiritualmente, a pesar de que Dios los ha buscado, no responden correctamente a Dios. Y les comentaba, una de las razones por las cuales sucede esto es porque surge en nosotros un estado de autoenfoque, que es lo que vemos ahí en Génesis 3. Cuando Adán está hablando, él habla solamente de sí mismo, pero no habla acerca de lo que hicieron en contra de Dios. Habla acerca de sí mismo, ¿sí? Hay un autoenfoque, un estado de autoenfoque, y eso sucede mucho, y lo van a pasar mucho ustedes cuando le hablan a la gente, y también lo van a pasar mucho ustedes cuando vean que han caído en pecado. Ahorita les voy a decir cómo. Lo pasamos mucho todos nosotros, porque siempre solemos enfocarnos en nosotros, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo merezco? ¿Sí? Pero no nos concentramos en Dios y deberíamos concentrarnos en Dios. Esa es la única forma en la que vamos a ser salvos, de hecho. Cuando tú llegaste a la salvación, comenzó así. Deja de pensar en ti y piensa en el pecado que Dios recibió de parte tuya. ¿Sí? Piensa en Dios. ¿Por qué? Porque se nos dice la palabra, por ejemplo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, déjese autoenfoque, ¿sí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga, ¿sí? Dice Jesucristo. ¿Ok? Cuando estamos en ese autoenfoque, no surge nada bueno. Pero también Santiago dijo en Santiago 3:16, donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. ¿Sí? Si nos quedamos en nuestro egoísmo, toda cosa mala. Si abandonamos ese egoísmo, entonces podemos llegar a Dios. ¿Sí? Entonces, Dios lo encuentra, pero la respuesta de Adán es otra vez, lo rechaza. En este caso, no admitiendo culpa. Punto número 4, ellos no admiten culpa. Híjole, no me dejan escribir admiten. Dígame segundos. Admiten, ahí está. Es que no lo lograba. Bueno, ahí está. Cuarto paso. Ellos no admiten culpa. ¿Ok? ¿Y ahora qué sucede? Para que admitan la culpa, Dios realiza un par de preguntas específicamente para que admitieran esa culpa. ¿Sí? La forma en la que se acerca a ellos, Dios, en el versículo 11 y al versículo 13, es a través de dos preguntas. ¿Ok? ¿Cuáles son estas dos preguntas? Primera pregunta, chequen, versículo 11. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Ok? Noten la primera pregunta. ¿Cómo me respondiste, Adán? Estás desnudo. Ok. Pregunta, ¿de dónde surgió ese conocimiento en ti de que estabas desnudo? ¿Sí? ¿Alguien te lo hizo saber? ¿Quién te lo hizo saber? ¿Fue la serpiente? ¿Fue la mujer? ¿O fuiste tú al comer de este fruto? Noten, ¿sí? Está implicando para que vaya hacia esta respuesta de admitir su culpa. Y luego lo hace todavía más claro en la segunda pregunta. Segunda pregunta, versículo 11, segunda mitad. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y esa ya es una pregunta más directa, ¿no? Está diciéndole ahora sí, ¿acaso has comido del árbol que te abría los ojos para que vieras que no estabas desnudo?
que estabas desnudo, que diga, ¿sí? Aún así noten que está lleno de gracia la respuesta de Dios, porque está buscando que admita su culpa, pero está buscándolo de una forma gentil. Y está buscándolo de tal forma que, este, que no es nada más vamos a juzgarlo y ya, sino es busca su arrepentimiento de la persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo responde otra vez Adán? ¿Sí? Adán responde con excusas. Y entonces ahí tenemos los últimos pasos. Paso número 5, Dios busca su arrepentimiento y el hombre responde con excusas. ¿Ok? ¿Qué dijo el hombre específicamente? El hombre dijo, chequen el versículo 12, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esta es una respuesta terrible, amigos, porque estas son las palabras de alguien muerto espiritualmente. En vez de tener un corazón contrito y humillado delante de Dios, esta persona está respondiendo culpando a otros. En vez de humillarse él, con razón, porque él tuvo la culpa, está respondiendo culpando a otros. En este caso, Adán comienza culpando a Eva, a su mujer, ¿sí? Y noten, la mujer que tú me diste, ¿sí? Noten, noten el nivel de traición que hay en las palabras de Adán, porque si ustedes se acuerdan, en Génesis capítulo 2 él había cantado una hermosa canción acerca de Eva, había dicho en el versículo 23, este es ahora de hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada, una canción de alegría, de gozo acerca de esta persona, pero ahora en Génesis 3 le está culpando, está pasando de el gozo enorme del matrimonio que había recibido a estar culpando a su mujer traicioneramente, ¿sí? Y no solamente a su mujer, sino que también está traicionando en este caso a Dios, porque dice, la mujer que tú me diste. Noten. Y noten que se enfatiza eso, porque dice el versículo, la mujer que tú me diste por compañera. O sea, está enfatizando, tú la diste literalmente para que estuviera conmigo, ¿sí? Tú la diste para que estuviera conmigo y ella es la que me dio del árbol y yo comí, ¿sí? Pero fue por la mujer y una mujer que específicamente tú me diste para que fuera mi compañera. Entonces Dios es culpable también, ¿sí? Implica que un mejor Dios no le habría dado a Eva. Entonces hay una blasfemia implícita ahí, ¿sí? Pero noten otra vez, él no aceptó como tal la culpa. Él dijo, yo comí hasta después de culpar. En este caso a Eva y a Dios, ¿ok? Entonces no se está viendo algo de arrepentimiento. Y esto sucede otra vez con las personas que están muertas espiritualmente. Ahí quiero que nos tomemos un segundo. Cuando una persona está muerta espiritualmente, nosotros nos tenemos que acercar con un mensaje muy específico, amigos. Nuestro mensaje muy específico es este llamado al arrepentimiento y llamado al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Pero estamos llamando primeramente a este arrepentimiento, que nos demos cuenta nosotros que estamos en pecado, que hemos obrado mal en contra de Dios, que tú no has pensado en Dios en toda tu vida, ¿sí? Cuando lo has pensado, lo has utilizado para tus fines. Cuando lo has pensado, ha sido para culparlo acerca de las cosas que han sucedido malas en tu vida, ¿sí? Y aún así, Dios se está acercando con gracia a ti y te está ofreciendo a Jesucristo. Pero tienes que aceptar esto. Tienes que aceptar que tú has obrado mal. Y van a llegar muchas excusas. Yo no hice eso, ¿sí? Y lo más probable es que la mayor parte de las personas no admitan esta culpa, ¿sí? Y por eso no solo quiero que pensemos ahorita en las personas que están muertas espiritualmente, sino también en nosotros.
Porque aún esta dificultad para aceptar la culpa sucede en ti y en mí, que somos cristianos, ¿saben? A mí me sorprende grandemente este, la cantidad de consejerías que terminan simplemente con todo lo que sucedió que fue malo, fueron las circunstancias, fueron mis familiares, fueron las personas que estaban rodeándome, pero no fui yo. Eso es lo peor que puede pasar porque no se le está dando la consejería a las otras personas, no se le está dando a la persona que tienes de frente. Lo que tiene que suceder es que llegue esta persona a aceptar la culpa. Si ustedes se acuerdan, para que nosotros seamos limpiados de pecado, de acuerdo a 1 de Juan, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que confesar nuestros pecados y entonces seremos limpiados, ¿sí? En este caso no me refiero a confesarlos delante de otros, pero sí confesarlos delante de Dios, ¿no? Y ya al menos, quiero que noten esto. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos dice, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, noten esto, es bien importante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Okay? Entonces imagínate que tú estás en esta consejería y estás queriendo que la persona sea libre de lo que está pasando, de ese problema que está surgiendo en él, y tú estás queriendo que llegue el arrepentimiento y esta persona no quiere aceptar la culpa, y entonces te das cuenta, noten, si no confiesa sus pecados, aunque sea delante de Dios, no delante de mí, aunque sea delante de Dios, no va a poder ser limpiado. Está perdiéndose de la solución de su problema, porque no quiere aceptar que tiene culpa. ¿Sí? Es algo bien, bien triste, amigos. Por eso, si soy bien honesto, siempre tenemos que darnos cuenta que tenemos culpa, nosotros. ¿Sí? Nunca tenemos que seguir con esta actitud con la que actúa Adán, ¿sí? De simplemente mover la culpa, ¿sí? De pasarla al siguiente, ¿sí? Más bien tenemos que ser gente que tenga, como dice la palabra en el Salmo 51, un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 51, versículo 17, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Dios recibe a las personas que se encuentran aquí. Entonces, amigos, tenemos que aceptar nuestra culpa. Vamos a terminar el pasaje, ¿va? Dice la respuesta también de Eva, que es la misma. La respuesta de Eva se centra en culpar a Satanás, en este caso a la serpiente. ¿Sí? Entonces, noten, dice la serpiente, que diga Eva, dice, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Ok? Entonces, noten que ahí hay tres que no podemos culpar. Tenemos que confesar nosotros nuestros pecados y no culpar ni a Dios, ni a las personas, ni incluso a Satanás. ¿Sí? No culpar a estos tres, sino aceptar nuestra culpa. ¿Sí? Aceptar que fueron mis pasiones, fueron mis apetitos, ¿sí? Fue mi rendición a ellos, ¿sí? Y no culpar ni a Dios, ni a las personas, ni incluso a Satanás. Ellos, Satanás y las personas tendrán su culpa, claro que sí, pero ellos lo van a ver delante de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que ir con nuestra culpa, ¿ok? Entonces, tenemos que aceptar esto, amigos. Les tengo una buena noticia para terminar el estudio. Hay una buena noticia. Hay alguien que nunca rechazó la culpa, aun cuando él sí no la tenía. Y eso quiero que lo sepamos también nosotros. Esta persona fue el segundo Adán. El primer Adán dijo fue la culpa de Eva, fue la culpa de Dios, ¿sí? Pero el segundo Adán, Jesucristo, él agarró la culpa que no era suya porque él no tenía ningún pecado y esta culpa, aceptándola, murió para salvarnos absolutamente de cada una de las condenas de nuestro pecado. ¿Okay? Él colgó inocentemente entre culpables.
y lo aceptó. ¿Sí? Si nosotros queremos estar recibiendo este perdón por nuestro pecado, ¿saben qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que actuar como la persona que estaba en la cruz. ¿Se acuerdan ustedes que había dos ladrones al lado de él? Uno lo insultó y el otro dijo, de los malhechores, el otro dijo, ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena, al otro malhechor, que se estaba burlando de Cristo. ¿Sí? Y le dijo, noten sus palabras, esto es, si alguien lo quiere, es Lucas 23, 41 al 42, pero yo se lo leo. Dice, nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Noten, él dijo, yo tengo culpa, ¿sí? A la verdad y justamente recibo lo que merezco, ¿sí? Por mis hechos. Y Jesucristo no recibe, más bien recibió algo que no merecía. Noten que ahí hay dos cosas. Una, aceptar nuestra culpa, aceptar que Cristo murió por los pecados que no merecía, ¿sí? Y termina él diciendo, y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿sí? Dijo, y yo dependo de ti, Jesucristo. ¿Y cómo le respondió Jesucristo? Jesucristo le respondió, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso la respuesta no es ocultarnos. Si vamos a lidiar con el pecado, la respuesta es darnos cuenta que Dios nos busca de forma constante, con su gracia, y que nosotros tenemos que aceptar la culpa. Porque si notaron, no sé si lo notaron, pero todos los puntos que vi ahorita de la lista de lo que pasó, iban a eso. 1, Dios los buscó. 3, Dios los encontró. 5, Dios buscó su arrepentimiento. ¿Sí? Dios estuvo ahí buscando una y otra vez en su gracia, y lo único que falló fue que el hombre no aceptaba su culpa. ¿Sí? Entonces, amigos, vamos a orar el día de hoy para que nuestra actitud en nuestro corazón sea de una persona que acepta su culpa. Y cuando hablen con otras personas, muertos espirituales, díganles eso. ¿Sí? Acepta tu culpa y recibe la vida. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú el día de hoy nos permites observar que eres un Dios lleno de gracia, que a pesar de que nosotros merecíamos la condenación eterna, a pesar de que podíamos recibirla desde el primer momento en el que nosotros tocamos esta tierra, desde las acciones que realizamos cada uno de los días de nuestra vida, que aún así tú te acercaste a nosotros y te acercaste una y otra y otra y otra vez, Padre, en búsqueda de que pudiéramos ser perdonados. Ayúdanos a que no nos enfoquemos en nosotros, Padre, que no seamos gente egoísta que piensa que está bien en todo, sino que podemos observar nosotros que somos pecadores, lejos de ti, que tenemos culpa de forma constante cada uno de los días de nuestra vida, que hemos hecho mal en contra de otras personas, que hemos hecho mal en contra tuya, principalmente, Padre, que podamos acercarnos a pedirte perdón y que siempre dependamos de tu gracia, Padre. Gracias porque nos da la seguridad de que si nosotros aceptamos esta culpa y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y confiamos en Él plenamente, que estaremos a su lado el día en que muramos. Padre, te doy las gracias por cada uno de los chicos que están aquí y te pido por sus vidas y primeramente por la mía, Padre. Te doy las gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.